Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Si me pueden hacer alguna seña? Bueno, perfecto. Gracias. Me voy a presentar, ¿sí? Así nos vamos conociendo. Ahora voy a poner mi nombre primero. Acá me voy a renombrar. Yo soy la profesora Paola Ewer. Ahí estoy renombrada. Seguramente si entraron al aula virtual habrán visto muchos mensajes de mi parte. Yo voy a estar con ustedes en todas las instancias de teóricos que vamos a tener a lo largo de esta materia, ¿sí? En este momento están empezando con el primer teórico de bioquímica, inmunología y nutrición normal, así se llama la materia. Y vamos a tener dentro de esa materia distintas modalidades de actividad. Vamos a tener estas clases teóricas. En general tenemos teóricos, 2 teóricos semanales. Dependiendo al grupo que pertenecen, a veces los teóricos va a ser uno presencial y uno virtual de esta manera. Creo que por ahí hay algún grupo que tiene solamente modalidad virtual, por lo menos por ahora. Y además vamos a tener seminarios y trabajos prácticos. Yo voy a compartir una pequeña pantallita con ustedes para comentarles y escribirles algunas cositas. Así vamos viendo un poco de qué se trata la materia que están empezando a cursar. Les pido un segundo. Bien. Ahí van a ver que acabo de abrir una pequeña pantalla. Como les decía, esta materia que estamos empezando a cursar se denomina bioquímica, inmunología y nutrición normal. A ver si puedo escribir acá. Un segundito, que no me está funcionando el lápiz. Ya, déjenme organizar algo que no me está funcionando. Ahora sí. Ahora sí les puedo escribir. Bueno, como les decía, esta materia se llama bioquímica, inmunología y nutrición normal.
La verdad es que esta materia es un combo, porque tiene como un conjunto de diferentes áreas que hacen al estudio de la medicina. Por un lado tenemos la bioquímica, que es lo que vamos a desarrollar fundamentalmente en lo que va a ser nuestra primera era y gran parte de la segunda era. Dentro de la segunda era vamos a hablar unas pequeñas clases sobre lo que es la nutrición normal, después ustedes lo van a abordar con más detalle en el resto de su carrera, y en la tercera era vamos a trabajar directamente con lo que es inmunología, ¿sí? Como les decía, conmigo ustedes van a estar en clases teóricas, pero además tienen seminarios y trabajos prácticos. Estas distintas áreas son todas importantes para ustedes, y de alguna manera las tienen que regularizar durante el cursado de cada era para tener derecho a rendir las eras. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo logramos la regularidad en cada una de estas instancias? En el caso de teóricos, la regularidad ustedes la tienen fundamentalmente rindiendo y aprobando, digamos, unos parcialitos que yo ya les publiqué en la cartelera. Nosotros a lo largo de esta era, en teóricos, vamos a tener 3 parcialitos en distintas fechas. De esos 3 parcialitos, los tienen que aprobar a 2, como mínimo, y el promedio de nota entre los 3 parcialitos tiene que ser un 4. Esa es la condición que les ponemos para ser regulares en teórico. Esos parcialitos ya están programados, ustedes ya los tienen programados en la cartelera que la tienen en la cartelera física que está en la facultad, y también la tienen en una cartelera que yo les subí como cronograma de actividades dentro del aula virtual. Los parcialitos van a ser a través de la plataforma, ¿sí? Los parcialitos van a ser a través de la plataforma, y se va a tomar, es un horario muy particular en el que vamos a tomar los parcialitos, pero tiene que ver un poco con el momento en que la plataforma no está saturada, porque ustedes piensen que son bastantes, y van a entrar todos a la vez a rendir los parcialitos, ¿sí? Van a ser a las 6 de la mañana, ¿sí? Las fechas que están puestas a las 6 de la mañana no va a durar muchos minutos, unos 20 minutos, así que es simplemente conectarse un ratito, resolver el parcial, y después ya pueden seguir con su día. Y además, como no quiero interferir en otras actividades que tenemos, que son o teóricos, tanto de bioquímica como de otras materias, o prácticos o demás, entonces en ese horario nos aseguramos que no va a haber ningún tipo de interrupción para la actividad con otras materias. Los seminarios van a ser totalmente virtuales, ¿sí? Solo virtuales van a ser los seminarios. La profesora Beligoy, que es la docente de ustedes en seminario, ya les subió las fechas, porque se van a cruzar cada 15 días un seminario. O sea, durante esta y la próxima semana va a haber un seminario que va a estar distribuidos en las diferentes comisiones, según los días y horarios. Yo creo que la profesora les subió un cronograma, e inclusive les subió las actividades que ustedes tienen que resolver y que van a trabajar con ella dentro del seminario. Todas las indicaciones les dio. También lo que les colocó en las aulas virtuales, si ustedes van a las aulas virtuales, yo les puse las condiciones de regularidad de teóricos, y la profesora le colocó las condiciones de regularidad de seminarios, ¿sí?
Bueno, en el caso de seminarios, creo que la docente va a tener en cuenta asistencia y también va a tomarles parcialitos. Ella también ya publicó la fecha de los parcialitos, y los parcialitos también van a ser por plataforma, y también van a ser a las 6 de la mañana. Días diferentes a teóricos, pero también de la misma modalidad, ¿sí? Chicos, mientras yo estoy hablando, en realidad por una cuestión de evitar que entre ustedes se puedan interferir, están bloqueados sus micrófonos, pero yo estoy viendo si ustedes me llegan a escribir por el chat, o levantan la mano porque quieren hacer alguna consulta con respecto a lo que les estoy contando. Lo pueden hacer, ¿sí? Me levantan la mano y yo les habilito el micrófono, o directamente, si a medida que estoy hablando quieren hacer alguna consulta, escriben también por el chat, que tienen la posibilidad. Yo los estoy leyendo inmediatamente, ¿sí? Bueno, tienen que entonces cumplir con las condiciones de regularidad. Si quieren pueden leer en el aula virtual qué es lo que les subió la profesora como condiciones de regularidad. Y después tienen el área de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos se van a desarrollar un mismo trabajo práctico durante todo un mes. ¿Con esto qué quiero decir? Que a lo largo de un mes, una sola vez cada comisión va a tener que ir a su trabajo práctico. ¿Qué día les corresponde ir a su trabajo práctico? Lo tienen en cartelera, tanto virtual como en la cartelera física de la facultad. Cada comisión tiene día y horario en donde va a tener el trabajo práctico. Hay horarios en donde van a coincidir dos docentes dando trabajos prácticos. En esos casos ustedes tienen que ver qué docente les corresponde a ustedes, ¿sí? Siempre fíjense que cada comisión tiene un docente responsable. En esos casos les voy a pedir que se dirijan a Bedelía y le pregunten dónde está dictando el trabajo práctico determinado docente, así se orientan para tener su trabajo práctico. Normalmente los prácticos son en el laboratorio de bioquímica, que está ahí en la planta baja, apenas entramos a la derecha. Pero a veces cuando coinciden dos docentes, bueno, se está terminando de armar un segundo laboratorio, pero cuando coincidimos dos docentes, por ahí vamos a tener que usar con algún grupo un aula para que lleven adelante el trabajo práctico. Así que eso lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de las fechas, ¿sí? Nos vamos a ir organizando, pero por ahora, por favor, respeten el día y el horario y el docente que se les asignó para que tengan su trabajo práctico. Con respecto a trabajos prácticos para ser regulares, ustedes van a tener 2 trabajos prácticos por ERA, o sea, van a ir 2 veces al mes a trabajos prácticos. Tienen que tener sí o sí la asistencia a uno. Se les toma asistencia porque es presencial, sí o sí tienen que asistir a uno. Una vez que tienen ese trabajo práctico, va a haber un parcialito. Hay docentes que ya les van a decir, este primer trabajo práctico, el parcialito va a ser al final, pero hay docentes que a veces le toman antes de empezar el trabajo práctico un parcialito, pero siempre va a haber un parcialito en los trabajos prácticos, así que vayan con el material leído, ¿sí? Ustedes en este caso tienen en el aula virtual, en el área de trabajos prácticos, tienen el material bibliográfico que van a usar, la guía, tienen un cuestionario que tienen que responder, así que todo eso lo tienen que ir manejando y lo tienen que llevar para, digamos, trabajado para realizar y discutir con el docente en el trabajo práctico. Recuerden que siempre van a tener una evaluación y para tener regularidad, además de tener una asistencia a los dos, tienen que tener uno de los 2 parcialitos aprobados, ¿sí? Así que
tengan en cuenta que si tienen una inasistencia, ese parcialito va a estar desaprobado, así que ahí ya en el caso del segundo o el primero que hayan tenido, la condición es que lo hayan aprobado sí o sí. Tengan cuidado con las regularidades porque si no, no van a poder acceder a la ERA. Porque para poder acceder a rendir el examen de ERA, sí o sí tienen que ser regulares en las 3 instancias de la materia. Sí o sí. Otro de los detalles que es importante que sepan, ustedes cuando tienen asignado un día y un horario de trabajo práctico, es ese exclusivamente, no se recuperan los trabajos prácticos. Ustedes no pueden ir a trabajos prácticos en un día y en un horario que no sea el que les corresponde, ¿sí? Cada uno en su día y en su horario. Por favor, les pido que se organicen, tienen 2 trabajos prácticos al mes, así que tampoco es tanta la exigencia. Creo que si bien pueden surgir algunas cuestiones que pongan en riesgo nuestra asistencia, pero por favor traten de cumplir. Porque sí o sí tienen que cumplir con estas reglas de regularidad o estas normas de regularidad para poder finalmente rendir la ERA. La ERA es el examen parcial. Nosotros tenemos 3 exámenes parciales. La ERA va a ser, un segundito que voy a correr esto acá, presencial. ¿Sí? La ERA es presencial y inicialmente tiene un examen escrito. Se los va a citar. Yo, es aproximadamente la segunda semana de mayo, la ERA, ¿sí? La segunda semana de mayo. El tema es el siguiente, chicos. Probablemente, entre la primera y la segunda, probablemente la ERA se los tenga que tomar un sábado. ¿Por qué? Porque voy a necesitar por lo menos 4 o 5 aulas para que todos ustedes concurran a rendir el examen de ERA. ¿Sí? Así que ya les aviso que probablemente las ERAs se tomen en esa modalidad los días, fines de semana, por cuestiones organizativas y de tener aulas disponibles, ¿sí? Si alguien por cuestiones de religión no puede tener actividad los sábados, por favor vaya presentando ya la nota a Secretaría Académica por esas cuestiones, porque en ese caso se los va a evaluar otro día de la semana, ¿sí? Pero el examen de ERA es presencial para todos. No hay ninguna chance de que alguien lo tenga virtual. Este examen de ERA escrito se corrige con el porcentaje de respuestas correctas. Si el porcentaje de respuestas correctas es el 20%, tienen un 2. Si el porcentaje de respuestas correctas es el 40%, tienen un 4. Si el porcentaje de respuestas correctas es el 70%, tienen un 7. Y así sucesivamente. Entre 1 y 3 están desaprobados. El 4 y el 5 se define en un oral. Los alumnos que sacan 4 y 5 en el examen escrito deben validar su nota en un examen oral. En el transcurso de la semana se los va a citar y lo que se va a hacer es, digamos, evaluarlos en instancias de seminario, práctico, teórico, para ver si tienen los conocimientos adecuados para aprobar la ERA. El examen escrito también va a tener preguntas de seminario, trabajos prácticos y teóricos. Si ustedes aprueban el oral, están aprobados en la ERA. Y todos los que saquen de 6 a 10 están en el examen escrito, directamente están aprobados. Y los que pasan a oral, para aprobar, tienen que aprobar el oral
para aprobar directamente la ERA. ¿Sí? Así nos vamos a manejar las 3 eras. Tengan como agendado, yo ya para comienzos de abril ya voy a tener definido precisamente la fecha. Tengan agendado primer quincena de mayo para rendir la primera era. Primer quincena de agosto para la segunda era y fines de octubre para la tercera era. ¿Sí? Es más o menos las fechas. El 4 es el 40% de las respuestas correctas, sí. 4 y 5, o sea, si tienen el 40 o el 50% de las respuestas correctas, pasan a oral. Recién todos los que tengan el 60% de las respuestas correctas aprueban directamente en la instancia escrita. ¿Sí? Así nos manejamos las 3 eras. Si por cuestiones de regularidad en alguna de las instancias de la materia ustedes no pueden rendir la ERA, o rinden la ERA y no la aprueban, tienen recuperatorios. Los recuperatorios van a ser también presenciales, de la misma modalidad que la ERA, escrito, y tienen recuperatorios en noviembre y recuperatorios en febrero. El final, acá claro que ya me están preguntando por el chat, para rendir el final solamente acceden los que aprobaron la tercera era, y el final tiene 2 instancias obligatorias, escrito y oral. El examen escrito es parecido al que les tomamos en la ERA, solamente que están involucradas preguntas de las 3 eras. Todos los que aprueban el escrito con un 4 o más, que es el 40% del examen correcto, pasan a una oral sí o sí. Independientemente de la nota del examen escrito en final, todos pasan a oral los aprobados. En el final, desde un 4 a un 10, sí o sí pasan a un oral. El oral es excluyente, o sea, si ustedes aprueban el escrito pero no aprueban el oral, desaprueban la materia. Tienen que aprobar la instancia escrita y oral en el final para estar aprobados en la materia. ¿Sí? Acá me preguntan cómo sabemos los días que le toca práctico y cuándo comienzan. Los prácticos comenzaron ayer. Ya estamos dando trabajos prácticos. Estamos dando trabajos prácticos, teoría y seminario. Si ustedes miran el cronograma de clase que yo les subí, en esta semana tienen las 3 actividades: teórico, seminario y trabajos prácticos. También tienen, tanto en la cartelera física como en la cartelera virtual del aula, los días y horarios que le toca a cada comisión. Yo hoy, por una cuestión organizativa, que hay un docente que se tiene que operar a fin de mes por cuestiones de salud, voy a reorganizar los horarios de los viernes y sábados, ¿sí? Hoy voy a reorganizar horarios de viernes y sábado, pero los horarios de lunes, martes, miércoles y jueves, así como están digamos, en vigencia, y desde ayer están teniendo trabajos prácticos. Ustedes tienen que ir, yo les puse un foro de avisos, donde les puse los horarios de trabajos prácticos, y la modalidad, ahí tienen todo, cada una de las comisiones qué día les corresponde, y si no se van a la facultad, y en la cartelera de tercer año también tienen el cronograma de trabajos prácticos para los que no saben cuánto les corresponde. ¿Sí? Bueno, eso es contestando un poco las preguntas. Bien, de esta manera nos vamos a organizar, chicos. Conmigo seguramente es con la persona que con más regularidad van a tener actividades, porque generalmente tenemos 2 teóricos por semana. Alguna semana, por ejemplo, no hay teórico, y ya les puse en el cronograma. Siempre miren el cronograma general de actividades, que es la semana del 21, porque esa semana del 21 no vamos a tener teórico, porque nosotros estamos tomando el final de la fecha de marzo, así que los docentes estamos abocados a tomar final, por eso no vamos a dar teóricos.
Y, por ejemplo, la semana que está la Semana Santa, ahí va a haber un solo teórico porque al no haber actividad jueves y viernes, y como no tenemos demasiadas opciones de recuperar clases, por eso la idea es que esa semana tengamos un solo teórico. ¿Sí? Bueno, como para que vayan más o menos organizándose, siempre tienen que mirar el cronograma general y en particular el docente de seminario o trabajo práctico les va a indicar cuándo les corresponde su actividad. ¿Sí? Siempre lean el foro de avisos. Cuando yo subo algo al foro de avisos, por favor lean porque seguramente es algo importante. ¿Sí? Bien, esto era para contarles un poquito cómo nos íbamos a organizar con la materia. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda o consulta fuera de las que ya hicieron. Si no, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Les voy a mostrar, esta vamos a cerrar, voy a dejar de compartir. Les voy a mostrar lo que les decía que es lo que siempre se tienen que fijar para saber qué actividades tienen. Ahí ya les voy a abrir. Un segundito que estoy abriendo algo para mostrarles acá. Bueno, no sé si todos están viendo el Word que les estoy mostrando, que les estoy compartiendo, creo que sí. Acá fíjense, estamos en la primera semana, la del 7 al 12, y fíjense, acá están los temas que vamos a desarrollar en las clases teóricas. Acá está el tema que se va a desarrollar en seminario. Fíjense cómo los temas de seminario se repiten en 2 ocasiones, en 2 semanas seguidas. ¿Por qué? Porque el mismo seminario lo van a tener 2 semanas seguidas. Hay gente que va a tener seminario la primera semana y hay gente que va a tener el mismo seminario la segunda semana. Con respecto a teórico, cada semana son temas diferentes. Y trabajos prácticos, como pueden ver, es el mismo trabajo práctico desarrollado durante 4 semanas. El mismo nombre, el mismo trabajo práctico durante 4 semanas. Después pasamos a otro trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiero que vean. Y acá figuran las fechas de las evaluaciones de teóricos, el día y la hora, y también figuran las fechas de las evaluaciones de seminario. Recién me preguntaban qué tienen que tener para ser regulares en seminario. Tienen que tener, vayan al aula virtual y bájense el PDF que dice condiciones para regularizar seminario. Está en el aula virtual. Tienen que tener un cierto porcentaje de asistencia y tienen que tener un cierto porcentaje de evaluaciones de seminario aprobadas. ¿Sí? Para los que me están preguntando por el chat, y que más me preguntaron si se van a subir las clases virtuales a la plataforma. Ya les digo que si me pasa la facultad las grabaciones, si me pasan las grabaciones, yo les subo. Yo dependo de que las grabaciones me envíen, digamos, desde Buenos Aires, y una vez que me envían les voy a subir alguna grabación que se haya hecho de esa clase para que ustedes tengan. Yo en el aula virtual les voy a subir el material bibliográfico. Ahora les voy a preparar un foro de avisos para contarles qué bibliografía vamos a usar para bioquímica. Sin embargo, yo siempre en el aula virtual les voy a subir o el capítulo del libro que considere que lo tienen que ver, o les voy a subir un PDF que yo he hecho sobre el tema en particular, ¿sí? Siempre van a tener material de estudio en el aula virtual. Van a tener el PowerPoint que yo les voy a pasar hoy, también va a estar en el aula virtual.
les voy a subir un cuestionario guía de estudio para la gente que cuando se sienta a estudiar quiere saber si más o menos tiene los temas desarrollados correctamente, tiene una guía, un cuestionario guía que no hace falta que lo respondan, sino simplemente les sirve para ir viendo si están estudiando correctamente, ¿sí? Bueno, creo que siempre que tengan trabajo práctico ya tienen evaluación, chicos. El día que tienen el trabajo práctico tienen la evaluación. Ustedes van a práctico y una vez que finalizan el práctico, que discuten los temas y demás, es la evaluación de trabajos prácticos. Así que sí, esta semana tienen evaluación de trabajos prácticos. Chicos, yo me voy a acomodar porque me está pegando el sol. Un segundo les pido que me voy a reacomodar y ya seguimos. Un segundo les pido. Bueno, vamos a continuar. Un segundito. Ahí estamos. Bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta con respecto a lo que yo les estaba comentando. Si no, vamos a directamente comenzar con la clase. ¿Sí? A ver, un segundo que no encuentro mi pantalla. A ver, acá hay otra pregunta. Ah, esperen que voy a ir respondiendo de a poquito el chat, porque se me volvió a llenar el chat. Un segundito. Acá me preguntan si los exámenes orales en la ERA los tomo yo o los toman otros profesores. Hay un tribunal generalmente, docentes de trabajos prácticos, de seminario, y yo estamos tomando orales. Los seminarios no son todas las semanas, cada 15 días tienen un seminario. Los prácticos arrancan esta semana, ayer arrancaron los prácticos, ¿sí? Acá me preguntan si los apuntes de Fortuna funcionan, no tengo idea quién es Fortuna, yo solo conozco los apuntes que prepara o la cátedra o los PDF de libros que le subimos, ¿sí? Es lo único que recomiendo. Lo que prepara alguna otra persona no tengo idea cómo lo hace y la calidad, así que no recomiendo otra cosa. En los trabajos prácticos se evalúa la guía de estudio y lo que ustedes tienen
como material para trabajar. Ustedes en este trabajo práctico tienen, como trabajo práctico tienen una pequeña guía y tienen un cuestionario. Sobre eso va a ser la evaluación, ¿sí? Sobre eso va a ser la evaluación. Sí, Francisco, yo te voy a corregir ahora que voy a actualizar un poco, es el 1 del 4, está mal, el 1 del 4 es la comisión que te corresponde, no el 1 de 3, ¿sí? Porque ya pasó el 1 de marzo. Sí, es el 1 al 4. Yo voy a corregir eso en el cronograma. El seminario siempre es virtual. El seminario siempre es virtual, chicos, ¿sí? Siempre es virtual el seminario. Así que lo que tienen que tener presente es todo lo que les sube la docente. Yo sinceramente no tengo acá las fechas de cada comisión, pero la docente le subió qué día, porque son lunes y martes los seminarios, qué día les toca a cada comisión en estos próximos 15 días. ¿Saben qué estoy viendo, chicos? Ustedes no están leyendo el foro de avisos. Tarea para el hogar del día de hoy. Cada uno abre el aula virtual y vuelve a leer todo el foro de avisos, porque lo que me están preguntando se explicó en el foro de avisos. ¿Está? Está todo clarito. ¿Mm? Bueno, ahí se están autocontestando, pero bueno, está todo en el foro de avisos. Chicos, el foro de avisos es una Biblia para ustedes. El que no lee el foro de avisos se va a perder algo y después va a tener consecuencias. Yo cada cosa que debe informarles le pongo ahí. Yo sé que es molesto porque tienen varias materias, pero en particular bioquímica no va a subir información que no sea relevante. Y hablan el aula virtual y ya lean las condiciones de regularidad en teóricos, en seminarios, y hoy le voy a subir las condiciones de regularidad en trabajos prácticos, que no está puesto, pero les voy a subir el día de hoy. Apenas está en el aula el espacio de teórico, seminario, trabajos prácticos, abajo dice condiciones de regularidad. Así que por favor lean todo ese material. Bien, yo voy a comenzar con la clase de hoy. Si alguien vio el cronograma, sabe que hoy vamos a empezar a desarrollar el tema de catalizadores, que es el tema que está previsto. Un segundito. Este mismo PowerPoint, chicos, se los voy a subir, así que no hace falta que copien textualmente el PowerPoint. Esto se les va a subir al aula virtual. Quédense tranquilos. ¿Está? Voy a compartir pantalla para poder proyectar el Power. Ahí está. ¿Lo están viendo al Power? ¿Se ve? Sí. Bueno, fantástico. Bien. Con respecto a este Power, como pueden ver, nuestro primer tema es catalizadores, y dentro del tema de catalizadores vamos a hablar de enzimas, ¿sí? Bien, para poder hablar del tema de catalizadores, yo primero lo que tengo que hacer es tratar de definir un poquito, para que ustedes entiendan, qué es un catalizador, ¿sí? Y lo que les voy a decir es que un catalizador es una sustancia que nosotros en organismos vivos usamos para acelerar reacciones químicas, ¿sí? Empecemos del comienzo, ¿qué es una reacción química? Ustedes eso quizás lo vieron en primer año en química, en bioquímica. Y una reacción química es una transformación
donde partimos de una molécula que generalmente llamamos reactivo y formamos una molécula diferente, una sustancia diferente que es nuestro producto de reacción. Si nos ponemos a pensar, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo ocurre a través de reacciones químicas. Lo que sí nos podríamos plantear es, bueno, todo lo que ocurre en mi cuerpo ocurre a través de reacciones químicas. ¿Por qué necesito un catalizador? ¿Por qué no permito que la reacción química ocurra o se desarrolle en su propio tiempo? Porque las reacciones químicas se generan en un determinado tiempo. Ese tiempo puede ser minutos, horas, ¿sí? Eso ya es particular de cada reacción química, porque yo quiero que sean instantáneas y no les permito que se desarrollen en su propio tiempo. ¿Por qué tengo que agregar un catalizador? Y la respuesta la podríamos evaluar en cuanto a las necesidades que tienen los organismos vivos. Ustedes piensen que nosotros, por ejemplo, consumimos hidratos de carbono, consumimos moléculas de glucosa, para a partir de las moléculas de glucosa generar energía, generar ATP. Y el ATP es la fuente fundamental para el funcionamiento del tejido muscular, de las neuronas, de la mayor parte de nuestras células. Si nosotros consumimos glucosa y la glucosa tarda 3, 4, 5 horas en transformarse en ATP, y quizás mi organismo no va a tener suficiente energía para sostener la viabilidad. Yo necesito que esa glucosa apenas ingresa en mi cuerpo, inmediatamente se transforme en energía. Es por eso que no puedo esperar el tiempo normal de una reacción química. Yo necesito que los procesos sean inmediatos, espontáneos. Y es ahí donde surge la necesidad de que por cada reacción química que realicemos exista un catalizador que la acelere. Porque para que podamos mantener la vida de nuestras células, necesitamos que esas transformaciones se den lo antes posible. Con respecto a catalizadores, existen diferentes tipos. Están los catalizadores orgánicos, que son las enzimas, y los inorgánicos, que son los iones metálicos, ¿sí? Los catalizadores en general tienen ciertas particularidades que ahora vamos a ver. En el caso de las enzimas van a ser los catalizadores que fundamentalmente vamos a usar, van a ser los más importantes, y después ya les voy a contar por qué van a ser los más importantes, cuál es la importancia que tiene, digamos, un catalizador orgánico, una enzima, frente a un inorgánico, que son los iones metálicos, ¿sí? Vamos a continuar. Acá simplemente en este gráfico lo que les quiere demostrar es lo importante que es usar un catalizador en una reacción química. Fíjense cómo en corto tiempo, en presencia, en corto tiempo en presencia de una enzima, cómo puedo formar mucho producto, se forma mucho producto de la reacción en muy corto tiempo. Sin embargo, si no utilizo catalizadores, no utilizo enzimas, el producto se forma, no es que la reacción no se produzca, se forma el producto, pero se forma muy poco producto a lo largo del tiempo. Nosotros, para poder sostener la vida en nuestras células, necesitamos al catalizador, porque, como les dije, necesitamos que ese producto se forme lo más rápidamente. Bueno, con respecto a las enzimas, vamos a ver que las enzimas son los catalizadores más potentes, más eficientes, van a ser los más importantes a lo largo de nuestra primera y segunda era, los catalizadores más importantes. Químicamente, las enzimas tienen una estructura proteica. Hay algunas excepciones, hay algunas enzimas que fundamentalmente están involucradas en la formación del RNA mensajero
y en su traducción, ahí tenemos enzimas que son ácidos nucleicos de estructura molecular. Nosotros prácticamente no los vamos a usar no vamos a usar esas enzimas, vamos a usar fundamentalmente enzimas que son proteínas. Porque es importante que conozcamos la estructura química de las enzimas, porque al conocer la estructura química de las enzimas vamos a entender más que nada cómo funcionan. Es importante que entendamos su estructura química para poder entender cómo funcionan en nuestro organismo. Y desde ya le digo, son proteínas, y ustedes ¿qué tienen que hacer cuando yo les digo que son proteínas? Tienen que ponerse a pensar cuál es la estructura de una proteína. ¿Sí? Las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y algunas estructura cuaternaria. Pero en el caso de las proteínas nos va a interesar más que nada la estructura terciaria, porque la estructura terciaria define dominios funcionales, dominios que tienen una actividad catalítica, una actividad biológica, y es importante que ese dominio esté, digamos, conformado en esa estructura terciaria para que la enzima pueda comportarse como un catalizador. Ya vamos a ver qué pasa a veces cuando esa estructura terciaria se pierde, qué pasa con la actividad de catalizador en el caso de las enzimas. Bueno, lo que quiero contarles acá es más que nada las propiedades generales que tienen todos los catalizadores. Cuando yo digo todos los catalizadores, estoy hablando en general de orgánicos como inorgánicos, ¿sí? Yo voy a salir un segundo de esta pantalla y voy a compartir otra pantalla con ustedes. A ver, un minuto les pido. Y ya comparto, porque les voy a contar unas cuestiones y a partir de ahí después volvemos al PowerPoint, ¿sí? Con respecto a las propiedades, un segundito. Yo les voy a hacer un pequeño esquema. Vamos a suponer que esto que está acá es mi enzima, es el catalizador, y esto que tengo acá es el reactivo de la reacción, que también lo vamos a llamar sustrato. El reactivo de la reacción o sustrato se va a combinar con la enzima o con el catalizador, porque estoy hablando de los catalizadores en general. Se va a combinar. Esta es la enzima, este es el sustrato. Va a formar algo que se llama complejo intermedio, que ya vamos a ver la importancia que tiene el complejo intermedio. Acá va a ocurrir la catálisis, acá va a ocurrir el proceso donde se va a acelerar la transformación del sustrato en el producto de la reacción. El sustrato se va a transformar en producto, y una vez que eso ocurra, la enzima se va a separar, o el catalizador se va a separar del producto final de la reacción. ¿Sí? Dijimos que este era el sustrato reactivo, y ahora tenemos el producto. Bueno, como el catalizador, fíjense, no forma parte de la reacción, ¿cuál es mi reacción química acá? Mi reacción química acá es el sustrato se transforma en un producto. Esta es la reacción química.
Como pueden ver, si yo evalúo la reacción química, el catalizador no participa de la reacción química. La reacción química está definida por el sustrato que se transforma en producto. Como pueden ver, el catalizador, en este caso la enzima, se obtiene inalterado al final. Fíjense que al final de la reacción, acá a la derecha, al final de la reacción, un segundito que no me está tomando, acá, al final de la reacción, ¿qué pueden observar? Que la enzima o el catalizador está igual que al inicio. No se consume y se conserva inalterado. Como el catalizador no participa de la reacción, no modifica algunas particularidades que son propias de la reacción, como la constante de equilibrio. La constante de equilibrio depende de la concentración de producto versus la concentración de sustratos. Fíjense que en la ecuación que define la constante de equilibrio no está involucrado la presencia o ausencia del catalizador. Y ustedes me van a decir, bueno, si el catalizador no modifica la reacción, ¿qué es lo que hace el catalizador? Volvemos a la definición inicial. ¿Qué hacía el catalizador? Volvía instantánea la transformación química, no hacía otra cosa que simplemente acelerar esta transformación. Entonces, visto esto y dicho todo lo que dije, vamos ahora a las propiedades que tienen los catalizadores. Fíjense, actúan en pequeña cantidad, no se utilizan en concentraciones estequiométricas, que ¿eso qué quiere decir? Que yo no necesito tanto catalizador como sustrato o reactivo de la reacción. Con un poquito de catalizador, como el catalizador se puede reutilizar, al final de la reacción lo puedo volver a reutilizar, decimos que son eficientes. Muy poca cantidad de catalizador uso para acelerar reacciones químicas. Otra de las propiedades, y que es importante, es que no llevan a cabo reacciones químicas que sean energéticamente desfavorables o imposibles. Hay reacciones químicas que por sus características no se pueden producir por sí solas en un organismo vivo. Y son las reacciones químicas que tienen delta G mayor a 0. Ya vamos a hablar más adelante cuáles son esas reacciones químicas. Yo simplemente lo que les digo acá es todas las que tienen delta G mayor a 0, por más que yo agregue un catalizador, no se pueden producir por sí solas. Ya vamos a ver más adelante qué condiciones se tienen que verificar para que un catalizador, qué condiciones se tienen que verificar para que estas enzimas, no me sale la palabra, perdón chicos, para que estas reacciones químicas con delta G mayor a 0 se puedan producir. Hay condiciones muy particulares, pero con el agregado de catalizador no es la condición para que estas reacciones químicas se produzcan. Bueno, acá está parte de lo que dije recién. Los catalizadores no forman parte de la reacción que catalizan, no se consumen en la reacción que catalizan y no modifican la constante de equilibrio, porque como ustedes vieron, la constante de equilibrio depende de otros parámetros que, ¿cuáles son fundamentalmente? La concentración del sustrato y del reactivo. Del sustrato y del producto, o del reactivo y del producto. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras propiedades tienen los catalizadores? Otra de las propiedades que tienen los catalizadores tiene que ver con este término que es energía de activación. Probablemente ustedes habrán escuchado alguna vez el término energía de activación, otros no lo han escuchado. Bueno, para ponernos de acuerdo, primero vamos a ver qué es la energía de activación. Y para poder entender qué es la energía de activación, chicos, ustedes tienen que primero entender que todo lo que es materia en el universo tiene energía interna. Desde nosotros, que somos organismos vivos,
hasta cada una de las moléculas que nos conforman o nos rodean, tienen energía interna. Las moléculas pueden tener algunas más energía interna que otras, y justamente en las reacciones químicas lo que se observa es que esa energía interna se va a modificar, ¿sí? Nosotros en una reacción química vamos a modificar la energía interna de las sustancias que reaccionan. En este gráfico ustedes tienen en la ordenada, esperen un cachito que le voy a poner un puntero para que me puedan seguir. En la ordenada tienen valores de energía. Y como pueden ver, partimos en esta reacción química de un reactivo que tiene una cierta cantidad de energía, y una vez que finaliza la reacción química tengo un producto con otra cantidad de energía. En este caso en particular, ¿qué les dice este gráfico? Que la energía del reactivo del cual partimos es mucho mayor, porque esto es un eje cartesiano, esto es una recta numérica, partimos de valor 0 y vamos a valores positivos cada vez mayores. Esto les dice que el reactivo tiene más energía que el producto, ¿sí? Eso les está diciendo. No siempre las reacciones químicas son así, a veces partimos de un reactivo con una determinada cantidad de energía y formamos un producto con más energía. A veces nos pasa eso. Lo que nunca puede pasar y nunca va a ocurrir es que el reactivo y el producto tengan la misma energía, eso nunca. Siempre el producto tiene más o tiene menos energía que el reactivo del cual partimos. Ahora bien, el gráfico que representa cómo se mueve la energía en esta reacción es un gráfico que tiene una forma particular. Fíjense, tiene un pico y después vemos que la energía desciende. ¿Qué tenemos que saber? Que para que una reacción química se verifique, se lleve a cabo, el reactivo necesita recibir cierta cantidad de energía. El reactivo, para poder transformarse en producto, necesita aumentar su energía interna hasta alcanzar un determinado valor, que es una barrera energética, y es lo que llamamos energía de activación. ¿Cómo definimos la energía de activación entonces? La energía de activación es la barrera energética que hay que vencer para que tenga lugar la reacción química. O sea, este reactivo sí o sí tiene que aumentar su energía interna, alcanzar este valor energético, que para cada reacción química es un determinado valor en particular, y recién cuando la energía interna del reactivo alcanza esta barrera, se puede formar el producto. Y el producto que se forma puede tener la misma cantidad de puede tener menos cantidad de energía que el reactivo o más cantidad. Pero el reactivo tiene que sobrepasar esa energía de activación para que se pueda formar el producto. La pregunta es, bueno, ¿cómo hace el reactivo para sobrepasar esa energía de activación? ¿De dónde saca energía? Y generalmente lo que ocurre es que incrementa su energía cinética. Empiezan a vibrar las moléculas de reactivo o empiezan a chocar entre sí las moléculas de reactivo, y eso provoca que incrementen en forma de energía cinética su energía interna. Recuerden que la energía no se pierde ni se, digamos, no, la energía no se pierde, sino que se transforma, es una de las leyes. Bueno, la energía cinética se puede transformar en energía libre, y eso va a hacer que este reactivo aumente su energía interna, y bueno, cuando el reactivo aumenta su energía interna y alcanza la energía de activación, se va a transformar en el producto. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto tiempo tarda el reactivo en alcanzar la energía de activación? Y bueno, eso, chicos,
depende de cada reactivo en particular. El tiempo que le lleve al reactivo a alcanzar la energía de activación y de esa manera se pueda transformar en producto, es el tiempo que tardamos en hacer la reacción química. Hay reactivos que logran alcanzar una energía de activación en pocos minutos, hay reactivos que logran alcanzar la energía de activación en horas, ¿sí? Y eso es lo que tardan en la naturaleza esa transformación química. Es el tiempo que lleva normalmente realizar la transformación química. Pero ¿qué dijimos nosotros con respecto a las transformaciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo? Dijimos que no le podemos esperar a que el reactivo se tome su tiempo en alcanzar la energía de activación, sino que necesito que esa transformación química sea lo más inmediata posible. ¿Cómo hacemos con un catalizador para que necesito que la transformación química sea lo más inmediata posible? Que lo antes posible el reactivo alcance la energía de activación. ¿Cómo hacemos usando un catalizador para que lo antes posible el reactivo alcance la energía de activación? El catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación. Hace que el umbral sea mucho menor. Fíjense, en este gráfico, en verde, aparece la energía de activación en presencia de un catalizador. Es mucho menos de la mitad que si no estuviera el catalizador. ¿Eso qué determina, chicos? Que la energía interna del reactivo no se tenga que elevar tanto. Que los reactivos no tengan que chocar tanto, no tengan que vibrar tanto sus moléculas y ya tienen la energía necesaria para alcanzar la energía de activación y transformarse en producto. Es más, fíjense, partiendo de la energía inicial es muy poquito lo que tiene que elevar y ya se puede transformar en el producto. Al disminuir la energía de activación le hacen muy próxima a la energía propia del reactivo. El catalizador disminuye la energía de activación y hace que la energía de activación sea muy cercana a la propia energía del reactivo. Entonces, no le lleva mucho tiempo a ese reactivo alcanzar ese umbral e inmediatamente se transforma en producto de la reacción. Eso ayuda a que las reacciones sean instantáneas, disminuyendo la energía de activación. ¿Sí? Ahí tienen la propiedad enmarcada, dice que los catalizadores disminuyen la energía de activación y tienen algo más, dice no modifican el delta G. ¿Qué significa que no modifiquen el delta G? ¿Qué es el delta G? El delta G es la diferencia energética que hay entre el reactivo y el producto. A veces este delta G tiene un valor positivo, a veces este delta G tiene un valor negativo, dependiendo cuál es la energía del producto. Pero siempre esa diferencia es el delta G. Ahora, les pido que vean qué pasa con la energía del reactivo y la energía del producto si uso el gráfico donde tengo menos energía de activación, que es cuando está el catalizador. ¿Qué pueden observar acá? Si vemos este gráfico, cuando está el catalizador, ¿qué podemos observar? Que partimos de la misma energía del reactivo, desciende la energía de activación y el producto llega a su mismo valor energético. O sea, no cambian las energías internas de reactivos y productos, o de sustratos y productos. Lo único que cambia en presencia del catalizador es la energía de activación, que desciende. Como no cambian las energías de reactivos y de productos, este delta G no se modifica. ¿Sí? Es exactamente el mismo. ¿Está? Bien.
Hasta ahí fuimos viendo propiedades que eran de todos los catalizadores en general, tanto orgánicos como inorgánicos. Pero les cuento que las enzimas en particular tienen algunas propiedades que no las tienen los catalizadores. Y son justamente las propiedades que nos van a diferenciar a las enzimas de los catalizadores inorgánicos. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esas propiedades específicas de las enzimas que las diferencian de los catalizadores inorgánicos? La primera propiedad que tenemos es la de ser específicas. Esta propiedad de ser específicas la vamos a comentar ahora a través de algunas teorías, pero básicamente lo que quiere significar el hecho de que las enzimas son específicas es que las enzimas no pueden interaccionar con cualquier reactivo. Cada enzima en particular solamente puede acelerar o catalizar una reacción en particular. Y eso se basa, me voy a ir a esta imagen, en el hecho de que las enzimas, por ser proteínas, en su mayoría, tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de las enzimas que son proteínas? Porque si no son proteínas, por ahí esto no lo logramos visualizar. Voy a hablar más que nada de las enzimas que son proteínas. Si ustedes observan esta imagen, ¿qué es esta imagen que tienen acá a la izquierda? Que yo estoy señalando con el puntero. Esto es una proteína, es la estructura tridimensional de una proteína, donde tienen todos los aminoácidos unidos entre sí, y la manera en que se distribuyen en el espacio tridimensional. ¿Qué es lo que pueden observar? Que en la estructura tridimensional de la proteína es como una depresión, como un bolsillo en esa estructura. Ese bolsillo lo voy a llamar sitio activo de la enzima. ¿Qué es el sitio activo? Es una zona tridimensional donde encaja con mucha especificidad el sustrato. Con mucha especificidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahí no encaja cualquier sustrato. Ahí entra un sustrato en particular. ¿Sí? Entra el sustrato, acá lo tienen metido ahora dentro del sitio activo, y una vez que está el sustrato metido en el sitio activo, ocurre la catálisis y el sustrato se va a transformar en el producto. Si el sustrato no logra ingresar en el sitio activo, es imposible que se forme producto de la reacción. Es imposible que haya una catálisis. Este proceso de especificidad de la enzima se intentó explicar por dos modelos. El modelo llave-cerradura y el modelo de ajuste inducido. El modelo llave-cerradura fue el primer modelo que apareció. En el año 1894 fue postulado por Fischer. Y lo que decía un poquito Fischer sobre el modelo llave-cerradura es lo siguiente. Las enzimas que tienen un sitio o centro activo, es lo mismo sitio o centro activo, son sinónimos. Tiene un centro activo que tiene una forma molecular en particular. Una forma. Que es complementaria a un sustrato específico. Según esta forma, no puede entrar cualquier sustrato acá. Vamos a poner un pequeño ejemplo acá. Vamos a suponer que tengo este sustrato, este es un sustrato. Vamos a suponer que tenemos este otro sustrato y el tercero que aparece acá.
Si usamos la teoría llave-cerradura, que dice que solamente acá se puede encajar un sustrato que tenga complementariedad de forma, ¿qué es lo que vamos a decir? Y bueno, si aparecen estos tres sustratos, indudablemente el único que puede ubicarse acá es el que acabo de marcar con una cruz. Porque es el único que tiene una complementariedad de estructura o de forma con el sitio activo de esta enzima. Este sustrato no va a caber estructuralmente en este sitio activo porque no es complementario, ni tampoco el otro sustrato que dibujé. De esa manera, Fischer indicaba cómo se daba la especificidad. Y hablaba de una complementariedad de formas que él después también lo asociaba con la complementariedad que normalmente tenemos entre una llave y su cerradura. Cuando llegamos al año 1900 y empezaron a transcurrir los años, empezaron a aparecer nuevas innovaciones tecnológicas que permitieron estudiar de manera precisa cuál es la estructura tridimensional de una enzima. Porque si ustedes miran, ustedes acá tienen la enzima en un espacio bidimensional, X, Y. Pero las enzimas no están en un espacio bidimensional, sino que por ser proteínas tienen una estructura terciaria y tienen una conformación tridimensional, en un espacio X, Y y Z. ¿Sí? No es algo plano la enzima, sino es algo que se dispone en 3 dimensiones. Bueno, cuando se pudo estudiar la estructura de las enzimas en 3 dimensiones, ¿qué se encontraron? Que este sitio activo ya no tenía una forma especial, sino que era amorfo. ¿Qué significa que es amorfo? Que no tiene una forma particular. Es más, cuando se empezó a comparar el sitio activo de una, otra enzima, ¿qué es lo que pudieron ver? Y que más o menos los sitios activos todos eran iguales. No había una forma especial de un sitio activo. Y en ese caso, ¿qué ocurrió? El modelo de Fischer indudablemente perdió vigencia, porque ya no podíamos hablar de que la especificidad se representaba por una complementariedad de formas. Ahí apareció Koshland, que empezó a estudiar molecularmente al sustrato y al sitio activo. ¿Y qué dijo Koshland? Que bueno, que en este sitio activo hay moléculas. ¿Qué moléculas hay acá? Aminoácidos. ¿Y por qué acá hay aminoácidos, chicos? Y porque esto es una proteína. Y como esto es una parte de una proteína, hay aminoácidos. ¿Qué tienen esos aminoácidos? Tienen cadenas laterales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El aminoácido tenía un grupo amino, un grupo carboxilo y tenía cadenas laterales. Y esas cadenas laterales eran las que caracterizaban a los aminoácidos. ¿Mm? Y esas cadenas laterales tienen grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales puedo encontrar en la cadena lateral de un aminoácido? Bueno, dependiendo qué aminoácido. Pueden haber funciones alcoholes, pueden haber grupos sulfidrilos, pueden haber grupos aminos con cargas positivas, pueden haber grupos carboxilos con cargas negativas, ¿sí? Pueden haber cadenas laterales que son totalmente hidrofóbicas, ¿sí? Que tienen solamente carbono e hidrógeno. ¿Y qué dijo Koshland? Que esas cadenas laterales con esos grupos funcionales que están en este centro activo forman, cuando el sustrato específico se acerca, forman enlaces reversibles con grupos funcionales que hay en el sustrato. ¿Qué tipo de enlaces se pueden formar con un sustrato específico?
Y bueno, podemos formar puentes de hidrógeno entre grupos funcionales del centro activo y el sustrato. Supongamos que haya funciones alcoholes en el centro activo y funciones alcoholes en la estructura del sustrato, se pueden formar puentes de hidrógeno. Si hay cargas opuestas, cargas eléctricas opuestas, por ejemplo en el sitio activo hay cargas positivas y en el sustrato hay cargas negativas, pueden haber interacciones electrostáticas o interacciones iónicas. Pueden formarse fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y eso va a hacer que se asocie por fuerzas débiles el sustrato al sitio activo, y en ese momento el sitio activo haga un encaje o ajuste inducido. ¿Qué habla de un encaje o ajuste? Él decía que al comienzo no eran complementarios, no había un encaje del sustrato en el sitio activo, porque tenían estructuras diferentes. Pero cuando esos grupos funcionales formaban los enlaces débiles, el sitio activo se ajustaba al sustrato y empezaba el proceso de catálisis. La especificidad está dada por el centro o sitio activo, me preguntan, sí. Acá, chicos, no va a introducirse cualquier sustrato, según este modelo de ajuste inducido. ¿Qué sustrato se va a introducir acá? Solamente el que tenga grupos funcionales capaces de tener uniones débiles con ese sitio activo. Les hago una pregunta. Vamos a suponer, a ver, un segundito que quiero usar la pluma. Vamos a suponer que acá hay muchas cargas positivas. En este sitio activo hay aminoácidos con cadenas laterales que tienen grupos aminos con cargas positivas. O sea que acá está lleno de cargas positivas. Y el sustrato también tiene cargas positivas. Pero acá aparece otro sustrato que tiene cargas negativas. ¿Cuál de los dos, el primero o el segundo, les parece que va a ser el sustrato específico de este centro activo? Indudablemente va a ser el segundo, este no. Ahí la especificidad depende, en este modelo, de que se puedan establecer, uniones débiles. Acá me preguntan si el modelo de llave cerradura del sustrato solo se une a la enzima si tiene la misma forma estructural. Pero ese modelo ya no se usa, chicos. El modelo de llave cerradura fue descartado porque se vio que no existen estructuras particulares o formas particulares de los sitios activos, sino que todos los sitios activos siempre son amorfos, y lo que vale para explicar la especificidad es solamente va a ser específico el sustrato que logre interactuar y establecer enlaces débiles con ese sitio activo. Si no, no es un sustrato específico. Eso es lo que hoy se usa. El modelo llave cerradura ya no se utiliza más, porque se vio que eso no es así. Bueno, acá está un poco explicado. En el modelo llave cerradura el sustrato encaja en el centro activo de la misma manera que una llave cerradura, y en el ajuste inducido la enzima y el sustrato no son complementarios entre la unión, pero a medida que el sustrato se acerca, se empiezan a dar estas interacciones, y al darse esas interacciones, el sitio activo sufre un cambio conformacional que abraza o se ajusta al sustrato, y eso permite que ocurra la catálisis. ¿Sí? Por lo tanto, según esta otra teoría, no cualquier sustrato puede ir al sitio activo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el sitio activo, centro activo, es una porción de la enzima donde se unen los sustratos específicamente y tiene lugar la reacción química. Se rompen o se forman ciertos enlaces
que da lugar a la formación de productos. Pero para que se rompan o se formen enlaces y dé lugar a la formación de producto, el sitio activo tiene que hacer un ajuste inducido sobre el sustrato. Al hacer el ajuste inducido, el centro activo facilita la colisión y las condiciones para que el sustrato reactivo se transforme en producto. Si no hay ajuste inducido y el sustrato no es específico del sitio activo, no hay transformación de sustrato en producto. Entonces, ¿cómo vamos a describir la acción de la enzima en particular? Que esto es una propiedad exclusiva de la enzima. La especificidad. Tengo la enzima con los sitios activos, aparece el sustrato, ¿sí? Se acercan. En realidad, la idea es que no tengan formas complementarias por el momento. No hay formas complementarias. Se acercan una vez que se introduce el sustrato en el sitio activo y aparecen los enlaces débiles, siempre débiles, nunca covalentes. Y ahora les cuento por qué, siempre débiles. Se ajusta el sitio activo al sustrato, se forma esto que se llama complejo intermedio o estado de transición. Hoy les hablé que es importante que se forme este estado de transición. ¿Qué caracteriza el estado de transición? Que entre el sustrato y el sitio activo de la enzima hay enlaces débiles. Eso caracteriza. Esos enlaces débiles posicionan al sustrato de la manera correcta para que se formen inmediatamente los productos. El sustrato, en el estado de transición, junto con la enzima, inmediatamente se transforma en producto. Como la unión era reversible, los productos pueden abandonar. Si hubiera sido covalente, estos productos no pueden salir, chicos. Por eso es importante la unión débil. ¿Sí? Como era débil, pueden salir y la enzima queda intacta y la puedo reutilizar, que eran un poco las propiedades de los catalizadores. Pero acá, más que nada, estoy resaltando las propiedades que tiene la enzima en cuanto a especificidad, que no cualquier sustrato puede asociarse a cualquier enzima. ¿Sí? Bueno, volvamos a las otras propiedades. Vamos a la propiedad de ser termolábiles. La propiedad de ser termolábiles, chicos, tiene que ver con el hecho de que las las enzimas en su mayoría son proteínas. Y esta propiedad de ser termolábiles solamente tienen las enzimas que son proteínas. Si la enzima tiene otra estructura química, no va a tener esta propiedad. Ustedes me pueden preguntar, profe, ¿en el universo hay enzimas que no sean termolábiles? Sí, pero van a ser enzimas que no tienen estructura proteica. En nuestro cuerpo, las que a nosotros nos interesan, tienen estructura proteica, son termolábiles. ¿Qué significa eso? Significa que frente a altas temperaturas van a desnaturalizarse. Las proteínas frente a altas temperaturas se desnaturalizan. ¿Sí? Ustedes eso lo habrán estudiado en química. ¿Qué significaba que una proteína se desnaturalice? ¿Qué significaba? Que la proteína perdía la estructura secundaria, terciaria, y si tenía, cuaternaria. ¿Qué nos quedaba cuando la proteína se desnaturalizaba? Solamente la estructura primaria, que es una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Sí? Sí, ahí ya voy a contestar a lo que Gustavo me dice. Por eso cuando tenemos fiebres nos quedamos sin energía. Nuestras enzimas se desnaturalizan y ya no podemos hacer instantáneas muchas transformaciones, entonces ya no podemos generar tanta ATP a partir de los nutrientes. Entonces ahí es como que se compromete la formación de energía, porque empiezan a perder estructuras químicas. ¿Y por qué la desnaturalización es un proceso que hace que se pierda actividad catalítica? ¿Por qué cuando se desnaturaliza se pierde actividad catalítica? Porque esto que ustedes ven acá se pierde.
se pierde este bolsillo, ¿sí? Desaparece el sitio activo. Y si desaparece el sitio activo, ¿qué pierdo? El lugar donde se tiene que meter el sustrato, o sea que si yo voy a esto desaparece. Acá me queda una cadenita de aminoácidos. El sustrato no tiene dónde ubicarse, entonces no se forma el complejo intermedio o estado de transición, y entonces no hay catálisis. ¿Está? Bueno. Y vamos a la última propiedad, que es la de ser regulables. Esta última propiedad nos va a indicar por qué es tan importante la enzima y por qué a veces frente a los catalizadores inorgánicos preferimos a las enzimas. Para eso les tengo que contar algunas cuestiones para hablar de la regulación. Voy a abrir otra vez una nueva pantallita. Un segundo les pido. Ahí estamos. Voy a compartir otra vez otra pantalla. Y les voy a contar. Yo en realidad voy a hablar de regulación mucho más en otra clase. ¿Sí? Tengo una sola clase que es la que voy a usar para hablar de regulación, pero bueno, cuando hablamos de regulación, yo voy a contarles algo. Nosotros normalmente estamos en situaciones metabólicas diferentes. Durante nuestro día, nosotros pasamos por situaciones metabólicas diferentes. Pasamos por lo que se llama posingesta, y cuando salimos de la posingesta entramos en una situación que se llama ayuno. Cuando salimos del ayuno entramos otra vez a la posingesta. ¿Cuál se imaginan ustedes que es la situación de posingesta? ¿En qué momento creen ustedes que están en posingesta? Indudablemente están en posingesta cuando están comiendo, ¿sí? Ahí van a estar en posingesta. ¿Cuándo se ponen en ayuno? Bueno, cuando finaliza la digestión y absorción de nutrientes, entramos en ayuno. Más o menos unas 3 horas posterior a la posingesta, ya estamos entrando en lo que vamos a denominar como ayuno. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la importancia de comer? ¿Por qué comemos? Y comemos porque tenemos que incorporar nutrientes para que nuestras células los puedan metabolizar y generar energía. Por eso comemos. Y el principal nutriente de nuestra dieta que usan las células es la glucosa. ¿Sí? Para que nuestras células tengan energía, yo necesito glucosa. Y es más, ya les voy a adelantar algo. Para que algunas células tengan energía, solo depende de la glucosa, como las neuronas y el glóbulo rojo. Ellos solamente saben utilizar como fuente de energía la glucosa. El resto de nuestros tejidos, y bueno, puede usar, por ejemplo, lípidos, puede usar aminoácidos, además de glucosa. Pero enfoquémonos en estas células importantísimas que son las neuronas. Para que la neurona genere energía, solamente le puedo dar glucosa. Cuando yo estoy en posingesta, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Hay mucha glucosa dando vuelta. Entonces todos los tejidos la pueden utilizar. ¿Sí? ¿Y de dónde salió esa glucosa que aumenta en sangre? Sale de mis nutrientes. La glucosa que estaba en los nutrientes ahora la tengo en sangre y todo mi cuerpo lo puede aprovechar. ¿Qué pasa cuando me pongo en ayuno? ¿Qué pasa en ayuno? Disminuye la glucosa en sangre. Y
¿Quién corre peligro ante esta situación? Y obviamente aquellos tejidos que dependen exclusivamente de la glucosa para generar energía. Sin embargo, para evitar ese peligro, nosotros almacenamos glucógeno. Parte de esta glucosa en sangre es utilizada por la célula cuando estamos en posingestas y parte la almaceno como glucógeno. El glucógeno hepático es el más importante, aunque también hay glucógeno muscular. ¿Qué es el glucógeno? ¿Se acuerdan? El glucógeno es un polímero formado por la unión de cientos de miles de glucosas. ¿Sí? Así que, ¿qué hago cuando estoy en posingesta? Si bien uso parte de la glucosa, otra parte la guardo como si fuera una alcancía, chicos. ¿Ven cuando ustedes dicen, voy a ahorrar porque no sabemos qué va a pasar después? Bueno, parte uso, parte se ahorra. Acá me preguntan si en ayuno el resto de las células pueden usar cuerpos cetónicos. Ya vamos a hablar después de cuerpos cetónicos, no nos metamos mucho. En general en ayuno, excepto el glóbulo rojo y excepto el cerebro, pueden usar lípidos que nosotros liberamos cuando estamos en ayuno. Pero estos dos no pueden usar lípidos. ¿Y qué hacemos entonces cuando entramos en ayuno? De acá degradamos el glucógeno. Acá hay una enzima involucrada en esa situación. Degradamos el glucógeno y hacemos que, si bien hay poca glucosa en sangre, siempre la glucosa se conserve para que las neuronas lo puedan tener disponible. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que piensen lo siguiente. Hay partes del día que estoy de este lado de la imagen y hay partes del día que estoy de este otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta enzima está todo el tiempo funcionando? Si esta enzima está todo el tiempo funcionando, es un ciclo fútil. Yo voy a guardar la glucosa y se va a liberar. Yo voy a guardar la glucosa y se va a liberar. Y probablemente cuando llegue en algún momento de ayuno muy prolongado, por ejemplo a la noche que estoy 6, 7 horas sin comer, ¿qué me va a pasar? Y ya no voy a tener glucosa guardada en forma de glucógeno, porque la enzima todo el tiempo estuvo degradando. A ver, ¿qué pasa si ustedes tienen una alcancía y guardan monedas? Yo pongo la moneda por arriba, pero la saco inmediatamente por abajo. Cuando quieran ver si tienen plata ahorrada, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo va a estar su alcancía? Vacía. Si yo todo el tiempo estoy agregando, pero al mismo tiempo estoy sacando, va a llegar un momento donde directamente no va a haber nada guardado. Eso va a pasar si esta enzima está funcionando las 24 horas del día. ¿Qué tengo que hacer con esa enzima? La tengo que regular. Yo quiero que a veces esté aumentado su actividad catalítica y necesito que a veces disminuya su actividad catalítica. Pregunto y pido que razonemos en conjunto. Sí, Axel, existe la compartimentalización y es una forma de regular también. ¿Sí? Es una forma de regular, lo vamos a ver después. Y es una forma de que yo evite que una enzima esté activa todo el tiempo también. ¿Sí? Yo hablo de regulación acá en general, y la compartimentalización que mencionas es una forma de regular. Pero bueno, vayamos a un mecanismo general.
quiero regular. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo voy a querer que esta enzima tenga mucha actividad catalítica? ¿Cuándo? Cuando estoy en ayuno y quiero que el almacenamiento se libere. ¿Cuándo voy a querer que esta enzima tenga baja actividad catalítica? Cuando ya hay suficiente glucosa en sangre y quiero que el almacenamiento se conserve. Entonces, en determinado momento del día, la enzima va a tener que funcionar y en otro momento va a tener que estar como dormida. Eso yo lo puedo lograr con la regulación. Cosa que no lo puedo hacer si el catalizador es inorgánico. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de regular catalizadores inorgánicos. Si acá, para acelerar la liberación de glucosa a partir del glucógeno, yo pongo un catalizador inorgánico, ¿qué me va a pasar? Mientras exista el catalizador inorgánico se va a liberar glucosa. Sin embargo, por suerte tengo una enzima. ¿Y qué propiedad eficiente o qué propiedad positiva tiene esta enzima versus el catalizador inorgánico? Que yo la puedo regular, entonces yo puedo lograr adaptar este proceso biológico que es liberar glucosa a partir del glucógeno según lo que necesita mi cuerpo. Cuando mi cuerpo no necesita que yo libere glucosa del glucógeno porque yo estoy en posingesta, la enzima prácticamente no tiene actividad catalítica. Cuando yo necesito glucosa porque entré en ayuno, la enzima aumenta su actividad catalítica. Y yo de esa manera adapto la reacción química a la necesidad de mi cuerpo. Cosa que no podría hacer si el catalizador fuera un catalizador inorgánico. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el hecho de que las enzimas son regulables las vuelven mucho más importante que los catalizadores inorgánicos. No importa, Damiani, cuál es el nombre, ya les voy a complicar la vida más adelante. Entiendan ahora, porque me está preguntando el nombre de la enzima, compañero. Yo por ahora quiero que entiendan qué propiedades tienen los catalizadores en general, para qué los usamos y por qué a veces las enzimas son más importantes que los inorgánicos. Ya después, chicos, les voy a complicar la vida con nombres difíciles. No se hagan problema, que para eso hay tiempo. ¿Sí? Para eso hay tiempo todavía. Bueno, una cuestión que les quería decir, yo hoy les comenté cuando estuvimos hablando acá de la especificidad, es que las enzimas tienen un bolsillo, una depresión, que es el centro activo, sitio activo, que ese es un sitio importante, pero les quiero contar que no es el único lugar que tienen. Las enzimas pueden presentar otros sitios de unión a moléculas. Incluso en ellas también se pueden unir sustratos o productos de la reacción, y no son sitios catalíticos, sino que son sitios reguladores. O sea, además del sitio activo, hay otros bolsillos que pueden ser sitios reguladores. Se suelen llamar sitios alostéricos, esos sitios reguladores. Ahí también se puede unir el sustrato, pero se une con otra función, y es la de regular la acción de una enzima. Ya no va a ser una unión para que exista catálisis, sino que va a ser una unión para regular la función de la enzima. Bueno, para ir cerrando un poquito la idea, y ya, como se dan cuenta, estamos hablando más que nada de enzimas. Acá me preguntan si la función reguladora de la enzima ocurre sobre todo cuando hay mucho tiempo de ayuno o pasamos mucho tiempo comiendo. No, Cardoso, la regulación es importante para que nos adaptemos a los distintos cambios que sufre nuestro cuerpo. Piensen que por ahí el ayuno y la posingesta no son los únicos cambios. Podemos exponernos a cambio de temperatura, podemos exponernos a cambio de presión de oxígeno, como estar en aerobiosis o en anaerobiosis. Bueno, todas son cuestiones que a través de la regulación de las enzimas
nosotros nos podemos adaptar porque regulando las enzimas o aparecen determinadas funciones metabólicas o aparecen otras, ¿sí? Es que a través de la regulación de las enzimas nosotros nos vamos adaptando a los cambios que tenemos en nuestro funcionamiento diario de nuestro organismo. ¿Mm? No solo tiene que ver con la posingesta y el ayuno, yo di un ejemplo solamente. Bueno, les decía, así como les fui adelantando y se están dando cuenta, para cada sustrato necesito una enzima en particular, porque son específicas las enzimas. Van a haber cientos de miles de enzimas diferentes para todas las reacciones químicas que nosotros tengamos que llevar adelante, ¿sí? Es por eso que para poder identificar una de otra enzima, lo que necesitamos hacer es darle nombre a las enzimas. Y ahí aparece el término de nomenclatura. Para poder, por ahí, reconocer a las diferentes enzimas, le tenemos que dar nombre. ¿Cómo se nombran las enzimas? Y bueno, en general pueden haber nombres arbitrarios, nombres comunes, vulgares, coloquiales, que son lo que usamos todos los días, pero también después les voy a presentar que hay una clasificación sistemática de las enzimas, donde yo coloco a las enzimas en diferentes familias según las funciones que cumplen, y ahí, dependiendo a qué familia tienen las enzimas, van a recibir nombres en particular. Pero en general, si hablamos de manera general, vamos a decir que muchas enzimas se designan agregándole el sufijo asa al nombre del sustrato sobre el cual actúan. Por ejemplo, la enzima que actúa sobre la urea se llama ureasa, la que actúa sobre la arginina se llama arginasa, la que actúa sobre lípidos se llama lipasa, la que rompe enlaces peptídicos y actúa sobre péptidos se llama peptidasa o proteasa, porque actúa sobre proteínas, ¿sí? Otras enzimas a su vez han recibido su nombre en función al tipo de reacción que catalizan, como por ejemplo la lactato deshidrogenasa. ¿Esta enzima qué hace? Actúa sobre el lactato y lo deshidrogena. ¿Qué significa eso? Que le saca hidrógeno, ¿sí? La lactato deshidrogenasa es una enzima que cataliza la pérdida de hidrógenos de la molécula del lactato. Fíjense, aparece el asa, aparece el sustrato y aparece la acción catalítica. Pero también vamos a tener algunas enzimas, y esto nos va a pasar, que tienen un nombre ambiguo, que no termina en asa, que no me hablan del sustrato y que tampoco me cuentan qué reacción catalizan. Y acá tenemos el ejemplo de la tripsina y la pepsina, ¿sí? Estas enzimas son enzimas que participan de la digestión de alimentos y tienen esta particularidad, que tienen un nombre que no siguen estas reglas que normalmente tienen la nomenclatura. Como les dije, para poder de alguna manera mejorar la nomenclatura y que todos nos pongamos de acuerdo un poquito en cómo vamos a nombrar las enzimas, lo que se hizo es esta clasificación sistemática, que nos ayuda un poco a entender qué hace una enzima, a qué familia pertenece, entonces qué tipo de reacción catalizan, ¿sí? Hay 6 familias, y dentro de las 6 familias hay subfamilias. La primera familia corresponde a las enzimas que vamos a llamar oxidorreductasas. En esta familia están las deshidrogenasas, las oxidasas, las oxigenasas, las peroxidasas, las catalasas. Todas ellas catalizan reacciones redox, reacciones donde se ganan o se pierden electrones de un sustrato. Las deshidrogenasas son enzimas que van a catalizar la ganancia o pérdida de electrones usando cofactores,
ya vamos a hablar de qué son los cofactores, que van a ser los que acepten o cedan electrones. Las otras van a ser enzimas que catalicen la pérdida o ganancia de electrones usando oxígeno como dador o aceptor de electrones. Entonces, dependiendo qué enzima va a catalizar la reacción redox y qué usa como un elemento que participa de esa reacción redox, si usa cofactores o usa oxígeno, es cómo vamos a nombrar a estas oxidorreductasas. Bien, después tenemos las transferasas. El nombre de la familia más o menos nos da una idea de qué tipo de reacciones químicas catalizan. ¿Qué reacciones químicas catalizan las transferasas? Catalizan reacciones donde hay transferencias de grupos funcionales entre dadores y aceptores. Esta definición les da una idea de que inicialmente siempre va a haber dos sustratos. Siempre va a haber dos sustratos o reactivos. ¿Por qué? Porque uno va a tener que ser el que cede el grupo funcional y el otro va a ser el que lo recibe. ¿Qué grupos funcionales se pueden transferir? Grupos monocarbonados, aminos, acilos, glucosilos, fosfatos. En el ejemplo que tienen, ¿cuál es el grupo funcional que está siendo transferido? Si lo observan, acá tengo un aminoácido que tiene un grupo amino y se lo transfiero a otra molécula. Obviamente el aminoácido pierde el grupo amino y se transforma en un determinado producto, y este segundo sustrato recibe el grupo amino y se transforma en un aminoácido. ¿Cómo se van a llamar las enzimas? Bueno, las enzimas se van a llamar según qué es lo que se transfiere. Acá vamos a usar una transaminasa, transferencia de un grupo amino, o una aminotransferasa, que es lo mismo. Transaminasa o aminotransferasa es exactamente lo mismo. Después vienen las hidrolasas. ¿Cuál es la característica de las hidrolasas? Que van a romper enlaces covalentes por hidrólisis, introduciendo una molécula de agua en el sitio donde estaba el enlace covalente. Indudablemente, estas hidrolasas, ¿cuándo voy a usar? ¿Cuándo voy a usar una hidrolasa? Cuando quiero romper una macromolécula en sus respectivas unidades. ¿Sí? Yo quiero que una estructura más grande se rompa, se hidrolice y libere sus monómeros. Un polímero libere monómeros. ¿Sí? Los enlaces covalentes se rompen porque se introduce una molécula de agua en ese enlace y tienen los productos finales. Según el polímero que rompamos, vamos a tener una lipasa para romper un triglicérido y dar lugar a los productos que conforman el triglicérido, glicerol y 3 ácidos grasos, una peptidasa, que va a romper una peptidasa, enlaces peptídicos, y va a liberar aminoácidos, y una glucosidasa, que va a romper disacáridos o polisacáridos, y va a liberar moléculas de glucosa. ¿Sí? Fíjense, dependiendo lo que rompa, introduciendo agua, qué enlace covalente va a recibir el nombre. Después también tenemos la liasa. La liasa también es una familia de enzimas que puede catalizar la ruptura de enlaces covalentes. Puede catalizar la ruptura o la formación de enlaces covalentes. La característica de las liasas es que no van a usar agua, como las hidrolasas, para romper enlaces, ni tampoco van a usar ATP cuando formen enlaces. Van a romper o van a formar enlaces, pero sin usar ATP y tampoco usando agua. Acá, por ejemplo, tenemos las DES. Todas las liasas se van a llamar DES cuando está sacando o liberando algo. Descarboxilasa, ¿qué se va a liberar? Un grupo carboxilo. Se va a romper un enlace covalente y se va a liberar un grupo carboxilo. Deshidratasa, ¿qué se va a liberar?
agua. Se va a romper un enlace covalente en una molécula y se va a liberar agua. ¿Sí? Una desaminasa, ¿qué va a liberar? Un grupo amino. Va a romper un enlace covalente y va a liberar un grupo amino. ¿Mm? ¿Ven cómo vamos empezando a aprender a darle nombre a las enzimas y entender qué función catalizan? ¿Sí? Y eso lo aprendemos a través de las familias. Después tenemos las isomerasas. Las isomerasas lo que hacen es catalizar procesos de reordenamiento intramolecular. Dentro hay un solo sustrato que modifica sus grupos funcionales dentro de la misma molécula y genera un isómero. Podemos, por estas enzimas, interconvertir isómeros L en isómeros D, isómeros cis en isómeros trans, una beta-glucosa en una alfa-glucosa. Podemos interconvertir epímeros, o acá en este caso, la glucosa 6-fosfato en una fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Podemos convertir una aldohexosa en una cetohexosa, que son isómeros. ¿Sí? Porque los dos tienen 6 carbonos. Son isómeros de función. Uno tiene función aldehído, el otro tiene función cetona. ¿Sí? Pero son isómeros al fin. ¿Está? Bueno, ahí dependiendo qué isómeros interconvierten, pueden usar epimerasas, mutasas o directamente isomerasas. Y finalmente tenemos las ligasas. Como su nombre lo indica, van a ligar, unir moléculas. Acá, indudablemente, vamos a necesitar más de un sustrato, porque le voy a tener que unir un sustrato con otro con una ligasa, si no, no puedo armar un enlace covalente. Son enzimas que participan en procesos biosintéticos, van a gastar ATP, porque van a tener que formar enlaces covalentes. Generalmente se llaman sintetasas, aunque no siempre, y van a catalizar la formación de un enlace covalente para unir moléculas entre sí. Hoy me preguntaban, por ejemplo, nosotros vamos a tener la glucógeno sintetasa, ¿sí? La glucógeno sintetasa va a ser una enzima que una glucosas para formar glucógeno. Acá en el caso que les puse, tienen la piruvato carboxilasa. Me van a decir ustedes, profe, no termina en sintetasa. Bueno, las carboxilasas también pueden ser consideradas ligasas porque van a carboxilar una molécula. ¿Qué implica carboxilar? Implica unir un dióxido de carbono. ¿Sí? Acá tienen el piruvato, tienen el dióxido de carbono y con gasto de ATP se une el dióxido de carbono al piruvato y forma una molécula un poco más grande, más compleja. Pero en general, fíjense, siempre se respeta la terminación asa, ¿sí? Y al entender este tema de familias, lo que podemos ver es que, en general, tiene mucho que ver el nombre de la enzima con a qué familia pertenece, o qué tipo de reacción cataliza, porque según a qué familia pertenece va a tener una reacción en particular, que es la que cataliza. ¿Está? Bien, por hoy me voy a quedar acá. A partir de la clase que viene con ustedes voy a empezar a hablar de cofactores, que como ven ya nos estamos metiendo únicamente en hablar solo de enzimas. Vamos a empezar a dejar de lado los cofactores inorgánicos, porque lo que nos va a interesar fundamentalmente a partir de ahora van a ser solo las enzimas. Voy a hablar de cofactores, voy a hablar de cinética enzimática y voy a hablar de inhibición enzimática la próxima clase. ¿Sí? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer de lo que dije hasta acá. Como dije, apenas me manden grabaciones, yo les voy a subir una grabación si quieren volver a escuchar la clase, no tengo ningún inconveniente. Van a tener este PowerPoint en el aula. Yo les preparé un PDF que les voy a subir al aula que tiene esta información,
así que vamos a tener por escrito toda esta información que yo les estoy transmitiendo. También voy a subir los autores que considere, sobre todo voy a subir autores que están en la biblioteca, que es lo que ustedes pueden disponer, que pueden utilizar para estudiar esto, así que creo que están empezando a tener todo lo necesario para empezar a trabajar. A partir de ahora, depende de ustedes, de sus, y perdón la definición, horas con la silla que le dediquen a cada materia, porque no queda otra. Mi recomendación es que a partir de lo que yo charlo con ustedes, ustedes vayan armando sus pequeños apuntes, porque si bien quizás para el primer parcialito no hay mucho material de estudio, más que un apunte que les voy a subir, este PowerPoint y 3 o 4 clases, cuando lleguemos a la ERA, el material se va a empezar a acumular. Entonces estaría bueno que ustedes ya tengan de cada clase, de cada tema particular, en una hoja o en una hoja y media, un pequeño resumen de lo fundamental. Ustedes se están dando cuenta que es lo fundamental, porque yo estoy haciendo hincapié en algunas cuestiones en particular. Y bueno, entonces cuando lleguemos a la ERA, no tengan que estar leyendo 40 PDFs, sino que con 10 o 15 hojitas tengamos un resumen de todo lo que tenemos que saber, tanto de teórico, seminario, como trabajos prácticos. Obviamente armar los apuntes implica dedicación de tiempo, por eso desde el primer día los invito a que ya empiecen a armar sus apuntes, ¿sí? Yo personalmente no recomiendo el apunte de otra persona, recomiendo los propios que ustedes se arman en base al material que les subimos. ¿Por qué? Porque por ahí la otra persona escuchó mi clase o desgrabó mi clase y escuchó algo mal o no escuchó bien lo que dije o justo en ese momento se perdió, no escribió todo y les puede faltar información o la pueden tener modificada. Así que mi recomendación es el apunte de cada uno de ustedes para estudiar. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, algo que quieren que yo les conteste. ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, si no, los espero en la próxima clase, chicos. ¿Sí? Nos estamos viendo prontito, prontito. Adiós, adiós. Hasta luego. Chau, chau.